Hoy nos acompaña Adriana González Girón, actual regidora del PAN en Boca del Río. También nos acompaña Sebastián Cano, también regidor en lo que es el Ayuntamiento de Veracruz. Y nos acompaña Óscar Lara de Movimiento Ciudadano, que ya nos volvió a visitar. Fue de los primeros invitados el año pasado cuando arrancamos el programa. Buenas tardes, Adriana, comenzamos contigo. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Un gusto estar acompañada de grandes caballeros y un saludo a tu audiencia de Más Latina. Sebastián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, amigo. Y pues muchas gracias a ustedes, ¿está bien? ¿No? Por estar aquí en este debate. Óscar Agustín, ya vimos Agustín ahí. Lara, mi querido Rodrigo. Buenas tardes. Siempre es un gusto estar en tu estudio y saludar al auditorio y sobre todo hoy con nuestros regidores de Boca del Río. Adriana, qué gusto saludarte, y Sebastián, después de mucho tiempo. Saludos. Te saludo con mucho gusto. Realmente. Gracias. Y bueno, la verdad que hoy traemos unos temas, traemos dos temas, un par de temas en cuestión de la reforma en contra del nepotismo. En la mesa de análisis con Óscar Lara, Sebastián Cano y Adriana González Girón. Vamos a platicar ya, vamos a meternos en torno a la reforma contra el nepotismo y estos proyectos familiares en la política, ¿no? Hay que recordar que la Cámara de Diputados aprobó una reforma que busca frenar el nepotismo electoral y la reelección inmediata en México. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues tiene como objetivo evitar que familiares directos de los funcionarios en funciones puedan competir por el mismo cargo de manera inmediata. Y aunque muchos aplauden, también hay críticas por una decisión clave, porque entrará en vigor hasta el 2030 y no en el 2027, como se propuso al inicio, ¿no? ¿Se trata de una estrategia para fortalecer la democracia o es solo una medida simbólica, ¿no? Y en medio de este debate, pues surge una pregunta válida, ¿no? ¿Realmente son dañinos los proyectos políticos familiares o hay casos donde han generado estabilidad, donde han generado estructura, como podría llegar a ser el caso de la familia Yunes en Veracruz? Vamos a estarlo debatiendo, porque esta reforma establece que nadie podrá competir por un cargo si es familiar directo de quien ocupó el cargo en los últimos 3 años. No aplica para presidencias, gubernaturas, alcaldías, diputaciones, senadurías. Sin embargo, Morena y sus aliados decidieron que entre en vigor hasta el 2030, cuando tenían todo para que entrara antes, ¿no? Algo que ha generado fuertes críticas, ¿no? Óscar, ¿qué mensaje manda esta reforma si su aplicación se pospone hasta el 2030 cuando tienes todo para que entre en vigor, pues ya en las siguientes elecciones? Sí, gracias, Rodrigo. Efectivamente, la propuesta, la iniciativa estaba para que arrancara en 2027. La aprueba la mayoría de los congresos, tanto del Senado como del Congreso Federal, y con la modificación, la pequeña modificación de que entrará en vigor hasta el 2030. Mira, en este sentido, nuestro país es de los países que tienen las mejores leyes. Tenemos todo sobreregulado. Lamentablemente no se aplica. Ahorita esta iniciativa, este nepotismo electoral, pretende darle equidad a los demás partidos, a los demás contendientes, porque siempre que vas a una contienda electoral, ya de por sí el hecho de enfrentarte al partido en el poder ya representa una desventaja. Por eso es que siempre ha representado una claro, desventaja, una ¿no? desventaja. Por eso es que en nuestro país no han prosperado las candidaturas ciudadanas o han sido incipientes, porque la equidad que existe en la contienda, a pesar de que está regulada, pues no es igual las estructuras, los recursos, el poder. Entonces, lo que pretende esta ley es precisamente darle equidad. Nosotros consideramos que se requiere una reforma electoral, pero que sea más equitativa, más profunda. Un ejemplo, hoy las cámaras del Senado y del Congreso Federal traen una sobrerepresentación superficial, no se la merecen, ¿sí? No es lo que la ley dice. Sin embargo, así se está operando. Entonces, esta situación del nepotismo, pues obviamente que la aprueba la mayoría en el poder, pero con sus asegúnes, o sea, modificándole lo que consideran conveniente.
Oye, Oscar, es que a ver, ese tema de la sobrerepresentación, no vamos a tocarlo, por favor, porque definitivamente no nos va a dar el tiempo, ¿no? Es muy buen tema para otra mesa de Para análisis. otro Nada más voy a debate. decir un Claro. comentario, no me gustaría tampoco que se enganchen, pero también estamos como estamos con esa sobrerepresentación, porque los mismos partidos que hoy son en oposición, hay que decirlo, hace unos años cuando tenían en su posibilidad el no hacer este tipo de cosas de sobrerepresentación, pues lo hicieron a un lado, ¿no? Pero bueno, Sebastián Cano, ¿cómo ves este tema de la reforma contra el nepotismo? Porque se aplaude mucho el fondo, pero las formas como que ponen en duda un poco la situación, ¿no? Fíjate, concuerdo con lo que mencionabas de la sobrerepresentación, ¿no? Esto se da por el mismo desgaste político que quienes gobernaban llegaron a producir en la ciudadanía y bajo las mismas reglas que ellos estipularon, pues es que se da que Morena y aliados pues tenga esa mayoría, ¿no? En ambas cámaras, ¿no? Es un problema, este tema del nepotismo que no es nuevo, ¿sí? Ha venido desde hace décadas, años en nuestro país, ¿sí? Tenemos los cacicazgos que se daban, pues a lo largo de toda la historia, ¿no? No es un tema nuevo, y el PRI y el PAN se han formulado bajo estructuras familiares que a ellos los llevan a poder conservar el poder, ¿no? Tenemos los casos de los Moreira, de los Borge y de aquí en Veracruz de los Yunes, donde en vez de buscar que haya una mayor repartición del poder y crear nuevos cuadros y que con ello se pueda llegar a perfilando nuevas personas con diferentes maneras de pensar, etcétera, son los mismos de siempre, los mismos cuadros de siempre los que tienen ese poder. Yo te puedo decir, yo soy el caso vivo de que en Morena puede uno entrar y hacer política, sea de donde venga, Bueno, porque mientras no seas de Zacatecas, ¿va? Bueno, ahí es, le faltó Ah, a nuestro amigo Sebastián mencionar los Monreal. Sí, por eso, mientras no seas de Zacatecas. es un tema justamente que está encristado en el sistema político mexicano y que justamente es lo que busca nuestra presidenta que se acabe, ¿sí? Y eso ha buscado nuestro movimiento de manera histórica, porque nuestro movimiento lo que ha llegado a plantear es que hay un México mucho más democrático, ¿sí? Con ejercicios como la revocación de mandato, como la consulta a los expresidentes, como la consulta de las diversas tareas que ha llegado a tener el gobierno, ¿sí? Y que la gente se inmiscuya, porque entre más, y escuchen esto bien, entre más esté inmiscuida la población en el tema político, mucho mejores gobiernos se van a tener, ¿sí? Y es lo que antes no se buscaba, que la gente emitiera su voto y esa fuera la participación que llegaran a tener cada 6 años o cada 3 años, ¿sí? A diferencia de en la actualidad. En la actualidad tenemos ejercicios democráticos que se están presentando de manera constante, ¿sí? Y el que se llegue a presentar esta reforma justamente fortalece este ejercicio democrático que se vive en nuestro país para que más gente esté inmiscuida y para que nuevos cuadros se les pueda llegar a dar esa apertura, ¿no? Ahora, Adriana, qué impacto tiene esta medida en partidos como el PAN, en partidos como el PRI, donde las estructuras familiares también han existido por muchos años, ¿no? Mira, creo que en este momento Acción Nacional definitivamente estamos a favor de la ley del nepotismo. Lo que no estamos a favor es que no se vaya a la profundidad, que es lo que los diputados y senadores de Acción Nacional han estado pues pidiendo, ¿no? En las cámaras. Pasito. Por favor, que se vaya a profundidad. No solamente es cuestiones de nuevas leyes que vayan por encima. No sé si no significa nada más decir, oye, no se puede reelegir el hijo, no se puede reelegir el esposo, no se puede reelegir la línea consanguínea. No se trata nada más de eso. ¿Cuánta gente en el sector público por amiguismo, compadrazgo o lazo familiar, sin tener las cartas credenciales para poder ostentar el cargo que se le está dando? Creo que es una gran diferencia que creo que el público que nos está escuchando debe tener muy en cuenta. No solamente se trata de las redes familiares, se trata a veces, en muchas ocasiones, de la incapacidad de las personas que se ponen al frente en el sector público. Y es algo que la reforma no está atacando. Aparentemente es una línea para colgar la ropa prendida únicamente de una sola, pues, mariposita. No vamos a profundidad y en Acción Nacional es lo que estamos pidiendo, que sea una reforma estructural, completa, porque es de risa
que estamos diciendo que vamos a tener una reforma contra el nepotismo y vamos al Poder Judicial y pues vemos a la hija del magistrado que no tiene carrera judicial, que es maestra de inglés, y entonces no aplicamos piso parejo para todas las instituciones a nivel nacional que requieren con urgencia este tipo de leyes. Estamos a favor de las leyes, pero que creamos espacios, sobre todo en esta ley, para ir a profundidad de los temas. Por eso la reforma judicial va justamente para evitar ese tipo de problemas. No, hombre, pero tenemos gente sin total perfil. Es algo en lo que yo siempre he estado en contra. La gente necesitamos perfil, el servidor público necesitamos perfil, prepararnos para dar lo mejor de nosotros para la ciudadanía. Y cuanto más el magistrado, cuanto más los jueces, cuanto más el secretario de acuerdos, la gente tiene que estar preparada. Y la reforma judicial, sin duda, lo bien lo decía hace rato Oscar, por supuesto que es un tema que nos afecta a nivel comercial, ahorita con el tema de Donald Trump, por supuesto que somos mal vistos porque no estamos actuando de la manera en la que decimos que vamos a actuar. Hay una gran incongruencia en esto. Sebastián, nos das tu comentario y nos vamos después al corte comercial. Sí, a ver, digo, no sé si va rumbo a lo de la reforma. El tema de la reforma. Bueno. No, a ver, se va a desvirtuar un poco. Se tiene que abrir el espacio de la ciudadanía. Es fundamental, Rodrigo. Sí, el que, te digo, más gente se empiece a inmiscuir, el que no haya simulaciones desde los entes en el que Adrián y yo estamos, ¿no? Desde el cabildo. Ejercicios como un cabildo abierto, ¿no? Se tienen que llegar a aprovechar y se tienen no solamente que aprovechar, se tienen que abrir a que la ciudadanía pueda participar en ellos. Y es más allá de que ellos vayan al cabildo, ¿no? El poder público, el poder político se tiene que estar en las colonias, estar en los fraccionamientos, estar con la gente, que es donde ellos se les puede dar esa cercanía para que puedan estar inmiscuidos en la toma de decisiones, ¿no? Pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN y bueno, parecía que seguíamos la mesa de análisis que era del corte comercial. Y a ver, estamos platicando de Morena, ¿no? Morena que surgió como un partido que rompía con las viejas dinastías políticas, apostando por liderazgos nuevos y métodos como la tómbola para elegir candidatos, pero ahora con algunos casos, hay que decirlo también, de hijos hermanos, parejas de funcionarios buscando cargos. Se teme también que el partido está cayendo en los vicios que antes criticaba. Ya la reforma busca frenar eso, no para beneficiar a Claudia Sheinbaum, sino para evitar también que Morena termine dominado por clanes internos, como pasó claramente con el PRD, ¿no? Oscar, ¿esta reforma realmente puede evitar que Morena repita la historia del PRD? Sí se puede si finalmente se hace una reforma estructural profunda, no como se está presentando. Mira, te quiero por arribita. Mira, te quiero poner dos ejemplos. Hoy existe una ley de nepotismo para el servicio público, no electoral. Morena ha sido en esta administración y la anterior el mayor número de nepotismo que existe. Digo, en el gobierno del estado de Veracruz, el pasado gobernador tenía a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinas. La mitad del gobierno era su familia, ¿no? Entonces, existe una ley, pero finalmente es letra muerta, ¿no? Entonces, este es un tema de retomar la reforma con mucha profundidad, como cuando iniciaron los pluris. Todos sabemos que los pluris salieron como una parte técnica, aquel que no tiene el carisma, pero tiene el conocimiento, tiene la experiencia, y entonces le daba la oportunidad a los partidos para finalmente tener algo de tecnicismo en los congresos. ¿Y qué pasó? Pues finalmente los pluris hoy pues son la familia, las amigas. A ver, el Güero Velasco, ¿no? No sé cuántas veces ha repetido ahí en el Senado. Bueno, ahí tienes una próxima candidata al gobierno de Chihuahua, ¿no? Digo, sin ninguna experiencia, ¿no? Generando un montón de cosas. Entonces, si esta reforma no se hace o no se replantea a profundidad, no va a servir de nada. Va a ser letra muerta. ¿Tú cómo lo ves, Sebastián? A ver, es un tema que te lo mencionaba, ¿no? Paso a paso. Sí, digo, lo idóneo es que desde hace décadas esto se hubiese dado. No, pero a ver, tampoco hay que voltear atrás, yo creo. Está fregón también el hecho de que se esté impulsando y que más gente esté platicando acerca del tema, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, antes no había esta plática, este debate, ¿no? Que hoy en día se tiene. Y si hoy en día se tiene es porque estamos viviendo un proceso de transformación como sociedad. En el que la gente está más inmiscuida en la toma de decisiones, ¿sí? En la que está más al pendiente de lo que sus gobernantes están haciendo
haciendo, de que si su diputado está haciendo bien su chamba o no, ¿no? Y esto mismo conlleva a que la gente pueda decir, a ver, ¿vas tú o no vas tú? O aunque estés pintado de tal, pues no eres el mejor perfil, ¿no? Ya hay una ciudadanía mucho más despierta y esto se logra inmiscuyéndose, ¿sí? Con un México mucho más democrático, ¿no? Donde la gente esté presente en la toma de decisiones, ¿no? Es algo con lo que vamos a tener que combatir, ¿no? Porque es un sistema político que está muy metido hasta las raíces, ¿no? Pero que poco a poco se tiene que ir sacando y es justamente con este tipo de acciones. Ahora, Adriana, ¿se puede construir un proyecto político sólido sin estructuras familiares cuando hay tanto pragmatismo, cuando hay tanta rotación de liderazgos? Porque, a ver, vemos también en un movimiento ciudadano, por ejemplo, un Dante Delgado, hoy vemos a su hijo, ¿y qué pasa? Que al final del día existe mucha confianza también entre los mismos familiares, perdón, para que puedan llevar a cabo proyectos políticos. Yo creo que esto es algo de todos los partidos. ¿Cómo se puede llegar a construir algo sólido cuando también ya existiría en un futuro este tipo de candados? Mira, este tipo de candados yo creo que son benéficos para el país, son necesarios. Las estructuras familiares sin duda existen y seguramente seguirán existiendo, porque no veo a un Ricardo Monreal dejando la política mexicana y a lo mejor no sería incorrecto que él tomara una decisión de ese tipo. No veo a la gente de Muñoz Ledo dejándolo, no veo a la gente de Yunes dejando el poder público, ¿me explico? Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la reforma no está abarcando no es solamente ponerle un candado para que la gente sea, pues como en la monarquía, ¿no? Se queda mi hijo o se queda el hijo, el otro hijo, y van sucediendo en el trono, ¿no? Ya no estamos en esas épocas. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues que la reforma sea mucho más congruente, no solamente poniendo ese simple candado de decir, no se puede quedar el hijo de él o no se puede quedar el esposo de ella. No se trata solamente de eso, se trata de decir qué es lo que se va a poder hacer y qué es lo que no se va a poder hacer. Y como gobierno creo que la presidenta tendría que ir mucho más allá o tuvo que ir mucho más allá con esta presentación de esta propuesta de ley. ¿Por qué? Porque no estamos dando un ofrecimiento real de qué se puede hacer. Porque hablar de nepotismo es decir, no puedes poner al hermano, al hijo, al compadre. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene una carrera, si esa persona está preparada para el puesto? ¿Es nepotismo? Ya no es nepotismo, ¿no? Y entonces hay muchísima gente muy valiosa en el sector público y mucha gente que se dedica a la política desde hace muchos años que valen muchísimo la pena. ¿Qué es lo que no podemos seguir permitiendo? Es que se hagan a modo. Y parte de hacer esto a modo, pues fue la decisión del Senado de la República y el Congreso de la Unión de pasar, de botar el balón para adelante y decir que la reforma va en 2030. ¿Por qué no la ejecutaron en 2027? Antes de. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con Sebastián. Y me gustaría hacerte igual una pregunta, Oscar, regresando. Claro. Estamos de vuelta en el Noti Express de RN. Y bueno, antes de irnos a cortes comercial, interrumpimos a Sebastián que quería decir un comentario. Sí, a ver, justamente es una práctica que está presente en todos los partidos, ¿sí? No hay excepción. En Movimiento Ciudadano tienes a Samuel García queriendo poner a su esposa como candidata para Monterrey, ¿no? Mariana. A Mariana, claro, ya su exdirigente quiso poner al hijo para que con el mismo nombre saliera la marca y todo, ¿no? Es lo mismo, pero es lo que tenemos que ir combatiendo, ¿sí? O sea, no podemos decir, pues ya como es lo mismo, pues es lo mismo y así se va a quedar. Justamente este tipo de reformas es lo que buscan, ¿sí? Que eso se vaya cambiando, porque es un sistema político mexicano que se corrompió por décadas y justamente se tiene que ir transformando para que se vaya resarciendo, ¿sí? Y con ese tipo de reformas es dar pasos para ir evitando que este tipo de vicios que están presentes en la política, pues se sigan repitiendo, ¿no? Entonces, la reforma al nepotismo es un claro ejemplo de que nuestro movimiento lo que busca es un México mucho más democrático y donde más personas puedan estar inmiscuidas en esta toma de decisiones. Ahora, Oscar, hablas de que tocan la reforma contra el nepotismo muy por encimita, no tan estructural, no tan a fondo. ¿Por qué lo ves así? Porque no se ataca el problema de fondo. Finalmente, el problema de nuestro país es la no aplicación de las leyes. Y esta reforma tiene una tendencia natural
a que no se aplique la ley. Te puse 2 ejemplos, o sea, hay una ley del nepotismo para el servicio público y no se aplica, o sea, finalmente está tu hermano, tu primo, dependiendo del gobernador, tu sobrina, y acuérdate que es hasta la cuarta generación, ¿no? Hasta el cuarto nivel de parentesco que se toma lo de la ley de nepotismo. Fíjate que quiero salirme un poquito, Rodrigo, Adelante. porque me parece muy importante lo que acaba de decir Sebastián y que tu auditorio ojalá lo pudiera captar o yo tenga la capacidad de transmitírselo. Acaba de poner un ejemplo muy claro, Nuevo León, ¿no? Que Samuel García impulsó a Mariana para que fuera la alcaldesa de Monterrey, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues no lo logró. ¿Pero por qué no lo logró? Por 2 razones fundamentales. Primero, Samuel tenía mucho contrapeso político, o sea, tiene un Congreso en contra, ¿sí? Y el gobernador. Entonces no pudo hacer lo que hace hoy el partido en el poder, de apoyar con todo el poder económico y todo el poder político a sus candidatos. Algo que está bien. Sí, no, por eso, está bien los contrapesos que Claro. existen, y hemos perdido los contrapesos porque finalmente hay una mayoría. Hoy, por ejemplo, el Congreso del Estado de Veracruz, de 50 diputados, más de 40 son del partido oficial. Esa es una sobrerepresentación. La ley, la constitución política del Estado de Veracruz te dice que no debe de haber más de 30 diputados de un solo partido. En Veracruz tenemos 41. ¿Y qué pasa? Nada, ¿va? Entonces, aquí es importante que la ciudadanía haga conciencia y le permita a los gobernantes contrapesos políticos precisamente para que no haya un dispendio de recursos a las campañas de sus familiares, ¿no? Y que no exista una inequidad en el proceso electoral. Ahora, Adriana, platicabas mucho en cuestión, afuera en los cortes comerciales, en cuestión de que no está mal tampoco el hecho de que los hermanos o los esposos o los primos estén participando en la misma política, ¿no? Que hablabas el ejemplo de que si eres doctor, pues vas a estar platicando o comiendo en la mesa y hablando de medicina, mismo caso en la política, pero sobre todo algo que me llamó mucho la atención fue lo que comentaste en torno a los estudios y la capacidad que Claro. tiene el integrante, Sí, ¿no? platicábamos ahorita fuera del aire sobre los abogados o los médicos, ¿no? Hijos que son médico mamá, médico papá, pues en la casa se habla de medicina, los abogados en la casa hablan de leyes, los políticos en casa pues desayunan, comen y cenan política. ¿Qué es lo que no se vale? Lo que no se vale es poner gente incompetente, que no tenga la capacidad para poder desarrollar el puesto en el que se le está colocando. Esa es una. Y otra cosa, es importante recalcar que los partidos políticos de México, todos, están en total acuerdo contra la ley del nepotismo. Todos estamos cansados de eso. No, no se vale. Lo que decía ahorita Oscar Lara, pues no ganó Mariana en Monterrey. Tenía contrapesos. Eso es lo que necesitamos, no olvidar las reformas constitucionales del 77, que eso proponían, darle a las minorías también un espacio para que puedan ser escuchados, para que sus propuestas también puedan estar sobre la mesa. No necesitamos gobiernos autocráticos, necesitamos que tengamos un compromiso con la gente real, no nada más decir que ahora la gente decida, darles verdaderamente un compromiso y estar nosotros como servidores públicos comprometidos a hacer lo que la ley, lo que mencionaba ahorita Oscar, la ley esta del servicio público pues, la propuso el presidente López Obrador, ¿no? ¿Y cómo le niegas ahorita al hijo del presidente López Obrador, pues que esté en una gran representación en Morena? ¿Se lo Pues, puedes negar? como secretario del partido. ¿Se lo puedes negar? ¿Se lo debes de negar? Tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Pero definitivamente tenemos que buscar, y es lo que nosotros como Acción Nacional hemos estado pidiendo, en el Senado sobre todo, que esta ley vaya a profundidad, que ofrezca también medidas de cautela, de decir cómo vamos a revisar, no únicamente revisar que no se proponga en el ejercicio inmediato al pariente del que va saliendo del encargo público, sino que se den instrumentos para que podamos revisar quiénes son las personas que están encabezando las fórmulas y quiénes son las personas que están en el servicio público al alcance de la gente, no solamente en el tema de la elección popular.
Sebastián, últimos comentarios ya para cerrar. Sí, fíjate, yo sí difiero un poco con ese tema de que si en la casa todos hablan de política, es porque pueden llegar a tener todos la oportunidad, ¿no? A ver, si hablan en una casa de política y tienen los mismos antivalores, pues muy probablemente se van a estar transmitiendo esos mismos antivalores en la mesa, ¿no? Y por eso mismo es que no tenemos que estar fomentando que familias lleguen a ostentar cargos de manera seguida, ¿sí? Porque En eso estamos de acuerdo todos. preparan el terreno justamente para que su familiar o la persona que ellos escojan les siga y les haga sus tapaderas, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ir erradicando. Morena ya ha puesto el ejemplo en ello y eso se lo podemos ver en la toma de decisiones de los candidatos. Tanto en Durango como en Veracruz. Sí, aunque la reforma pase hasta el 2030, aquí en Veracruz y en Durango se ha puesto un tapón para que no sea así, para que no haya ese nepotismo desde esta elección, y eso la gente lo tiene que tener muy en cuenta. Y lo tienen tanto en cuenta que justamente apoyan a Morena, apoyan al movimiento. Por eso es que hay esa representación. Luego, para la oposición es difícil entender el por qué Morena tiene esas mayorías en todas las cámaras, sí, pero es porque la gente ha votado porque sea así, sí, y si hoy Morena tiene esa mayoría es justamente porque el pueblo así lo decidió. Oscar, tu conclusión. Gracias. Yo solo quiero cerrar el tema aquí de lo que acaba de comentar Sebastián. Cuauhtémoc Blanco trae 260 familiares en el Congreso Federal, entonces. Esa es Morena, ¿no? Adriana. No confundir el tema de la sobrerepresentación con el tema de la elección. Es muy diferente la gente que es electa por la ciudadanía y que se ha ganado a pulso en la calle su voto con el tema de la sobrerepresentación, que espero que sea tema de otra mesa. Es importante nada más comentar con el auditorio que quede muy claro que todos los partidos políticos, incluido Acción Nacional, estamos a favor de la reforma del nepotismo. El tema de que queremos nosotros pues fomentar es ir más allá de una simple reforma por encima, hacerla verdaderamente estructural, que incluya todos los demás poderes de la Unión. Perfecto, pues bueno, llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, Adriana. Gracias a todo el auditorio que nos escuchó esta tarde. Gracias a todos los que nos escucharon en un programa más del Noti Express de RN. Mauricio García en los controles. En el primer bloque estuvo Neftalí Solís, Víctor Cosgay y Tomás Muñoz en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.